Gracias porque sigues en sintonía de este estudio de la Palabra de Dios, porque hoy vamos a hablar de el estudio de la Biblia. Lo que hemos dicho anteriormente en estos 3 días anteriores, antes de hoy, ha sido para que veamos que la Palabra de Dios es para todos y Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros, pero para que podamos entenderlo a Él, tenemos que estar de acuerdo sobre los principios que Él nos ha dejado en su palabra para que lo comprendamos. Ya hablaremos un poco más de esto. Nuestro pastor Dani Perla, que está con nosotros, nos ayudará para poder entrar de lleno a la forma en que podemos estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar pidiendo su sabiduría. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, cuán agradecidos estamos que tú nos das en tu palabra esos principios guiadores que nos van a ayudar para comprenderte. Y qué bueno es saber esto porque no dejaste a la mente humana, a nosotros, los seres humanos, que decidiéramos estos principios. Más bien, lo que tenemos que hacer es descubrirlos. Ayúdanos a descubrirlos en tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Para el estudio de hoy, pastor, dado que es un hecho, y lo mencionábamos al principio de la semana, que debido a que cada uno tiene su forma de acercarse a la Biblia, han surgido muchas interpretaciones y que deberíamos tener un acuerdo sobre cuál debe ser la base para estudiar, me gustaría comenzar con cómo es que a veces nosotros nos acercamos al texto bíblico y le ponemos de nuestra propia cosecha y finalmente terminamos haciendo de la Biblia un libro que tal vez no sea tan inteligible como la Biblia es. Por ejemplo, alguien me dijo en cierta ocasión, bueno, cuando se lee Apocalipsis y habla de esos caballos con cabezas, con colas de serpientes y cabezas no sé qué, me dijo, eso se refiere a los tanques armados. ¿Por qué es erróneo acercarnos a la Biblia tratando de ponerle, por ejemplo, esto es solamente para contextualizar un ejemplo, nuestras figuras modernas como significado al texto bíblico? Realmente la lección que estamos iniciando en este trimestre es muy importante para estudiar la profecía, porque yo creo que uno de los asuntos es que a veces leemos la Biblia solo como porciones separadas, como por ejemplo, ok, hay un menú, yo tomo esto es lo que yo necesito para ahorita y no puedo mezclar todo. Por ejemplo, cuando hay una comida buffet, ¿verdad? Uno dice, bueno, hay 10, 12 tipos de comidas y no sería muy sabio agarrar de todo, sino que uno dice, no, voy a agarrar 5 o 6 cosas y otro agarra 5 o 6 cosas también, pero diferentes, de las que hace una combinación diferente. Pero en realidad la razón de la lección de este trimestre es aprender los principios para ver la Biblia como una unidad completa, integral, como un todo. Porque aún nosotros, hermanos Gerson, usamos ciertos versículos y nos sirven, ¿verdad? Usamos ciertos versículos para motivación, para esperanza y un versículo aquí. Pero la lección de este trimestre nos va a mostrar que en realidad la Biblia tiene un mensaje central, tiene un contenido universal que nosotros debemos descubrirlo y que entonces todas esas demás piezas, como usted mencionaba, que Apocalipsis mencione caballos y cola de escorpión o lo que sea, todo eso al final calza dentro de un cuadro general, que el propósito no solo es descubrir ese significado, y es más, no hacerlo desde mi punto de vista, sino preguntándole siempre a la palabra de Dios qué es lo que quiere decir, porque hay principios para estudiar la Biblia. Por ejemplo, ayer, si usted no escuchó la lección de ayer, le invitamos para que usted retroceda y pueda encontrar la lección de ayer. Mencionábamos ese texto de Daniel 12:4, muchos correrán de aquí para allá, y es increíble que esa frase nosotros siempre pensábamos que era, la movilidad, ¿verdad? Antes la gente andaba en tren, ahora no, ahora en avión, etc. Pero cuando vamos al mismo texto bíblico, eso de recorrer y de aquí para allá tiene que ver con investigar el mensaje bíblico. Interesante, entonces le tengo que preguntar a la Biblia, no lo que yo creo por lo que yo veo a mi alrededor. Entonces esos son los principios fundamentales, porque me gustó mucho una ilustración que aparece allí, es como armar un rompecabezas,
¿Qué tal que yo tengo una pieza? Digamos que fuera un rompecabezas voy a poner aquí algo exagerado, creo que no existe, de 1.000.000 de piezas. Si yo tengo una sola pieza, ¿qué voy a saber yo de qué se trata ese rompecabezas? Pero digamos que tengo 5.000 piezas y ya armadas, bueno, voy bien, aquí me parece que hay unos animales, será una granja. Bueno, pero tengo más piezas, 100.000 piezas, 200.000 piezas armadas, etcétera. ¿Y qué tal? Sí es cierto, sí hay animales, sí hay una granja, pero ¿qué tal que es una granja en un valle y que me está mostrando las montañas, el cielo, y la granja es apenas una fracción de todo el paisaje? Entonces noten que hace una diferencia si alguien tiene ya el cuadro completo, entonces va interpretando cada cosa. De esa manera es que debemos estudiar la Biblia. Por eso este trimestre no vamos a dedicarnos tanto a ver el diagrama. Aquí comienza, aquí parte, le sumo tanto y llego a esta fecha, porque aquí queremos ver esos principios de interpretación que nos ayudan para llegar a una conclusión correcta del mensaje global de las Escrituras. Y aquí tengo una noticia, hermano Gerson, que ya nos la da el autor de la lección, y es que esto no se aprende en un solo día. Que la Biblia no es cuestión de decir, bueno, aquí me pongo a leerla, a estudiarla, aunque una persona sacar el tiempo, ¿verdad? Desde hoy en la mañana y comienza a leer toda la Biblia. Yo no sé si la terminaría en un solo día o en 2 días que la lea y dice, ya sé todo el mensaje. Apenas habrá leído todo lo que dice la Biblia, pero hacer todas esas conexiones, eso dura toda la vida y va a durar toda la eternidad. Entonces no hay camino fácil. Nadie diga yo ya sé todo, porque realmente cada vez que estudiamos nos vamos convenciendo de nuevas bellezas que están en la palabra de Dios. Y eso me lleva entonces, pastor, ya que mencionó algunos principios, pero me gustaría que pudiéramos comenzar a darle forma a lo que va a ser todo el estudio este trimestre. ¿Cómo podemos nosotros extraer de la Biblia? Porque al final tampoco pueden ser principios que yo ponga arbitrariamente o que un grupo de iglesia lo ponga o que un conjunto de líderes lo ponga, porque terminaríamos más o menos con esa idea de que cada quien va a interpretar la Biblia como le parece. Cada grupo tendría su propia interpretación. ¿Cómo podemos extraer de la Biblia y cómo podemos comenzar ya a practicarlo los principios adecuados que, si todos nos ponemos de acuerdo, nos van a ayudar a llegar a las mismas conclusiones? La historia, para ilustrar esto, creo que es la historia hay un personaje que realmente hizo una gran contribución y es precisamente Guillermo Miller o William Miller en inglés, que él, ayer lo mencionamos, comenzamos a introducir, él no estaba interesado en la religión, no estaba interesado en la Biblia, pero por acontecimientos que hubo, él comenzó a estudiar la palabra de Dios y solo la Biblia. Una vez llegó un predicador a su casa porque dijo, bueno, ¿y William Miller de dónde ha sacado toda esta enseñanza y qué libros tiene? Voy a ver, porque normalmente uno sabe, uno escucha a una persona y dice, bueno, ¿cómo habla? Esta persona ha leído bastante. Y entonces, y claro que tiene que ser así, ¿verdad? Claro. Porque no hay nadie inventor. Pero esta persona fue, y entonces no estaba Guillermo Miller. Le dice, no, mi papi no se encuentra. Y le dice, mira, dime, quiero ver su biblioteca. Y lo dejaron pasar ahí a la casa y él se sorprendió, este predicador, que quería saber de dónde era que Guillermo Miller extraía sus enseñanzas, y se sorprendió que solo tenía 2 libros, la Biblia y la concordancia de la Biblia. O sea, nada más la Biblia y una concordancia de la Biblia. En aquel tiempo que no había un buscador, una concordancia era sumamente útil y sigue siendo, por supuesto, muy útil, una concordancia de la Biblia. Eso era todo. Y él se sorprendió. ¿De aquí saca? Sí. Entonces indicaba que él había ido y había extraído, y entonces hubo algunos principios que surgieron de interpretación de la Biblia, donde nosotros nos damos cuenta que el texto bíblico tiene que ser explicado siempre con el texto bíblico, nunca poniéndole yo. Hay unas palabras
técnicas en inglés que se menciona, por ejemplo, en teología, que cuando usted escucha la palabra exégesis, este es exégesis, este sermón es exegético. ¿Qué quiere decir alguien cuando dice exegético? Significa que está extrayendo del texto el significado. Pero hay otra palabra. ¿Qué pasa si yo le meto lo que yo creo al texto? Por ejemplo, lo que usted me decía, que alguien vio eso en Apocalipsis, los caballos, la escorpión, serpiente, estos son los tanques. Eso se llama eisegesis, es cuando alguien le está poniendo su idea al texto bíblico en vez de permitir que el texto bíblico le hable. Y aquí nosotros encontramos, por ejemplo, algunos principios interesantes para aquellos que tienen su lección 3 en 1, que eso indica que tienen también el libro que acompaña a esta lección. En la página 13 nosotros encontramos algunos principios. Tal vez me gustaría, hermano Gerson, que destacara alguno de ellos para que nuestros amigos, nuestros hermanos puedan escuchar por qué es que uno, cuando se aproxima al texto bíblico, realmente tiene que hacer lo que dice Daniel, correr de aquí para allá dentro del texto bíblico, buscar un texto con otro texto para interpretarlo. Me llama la atención justamente los primeros. Dice el primer principio: cada palabra debe tener su correspondencia adecuada en el tema presentado en la Biblia. Y luego se nos prueba con un texto bíblico, Mateo 5:18. El segundo dice: toda la escritura es necesaria y se puede entender mediante el estudio y solicitud diligentes. Voy a ir a otro por acá. Dice por acá: Dios ha revelado los acontecimientos venideros, ya que estamos hablando de profecía, por medio de visiones, figuras y parábolas. Y de esta manera los símbolos, acontecimientos o los mismos acontecimientos a menudo se revelan una y otra vez por medio de diferentes visiones o de diferentes figuras y parábolas. Si queremos entenderlas, debemos combinar todas en una. Esto es muy interesante porque algunas personas toman una y dicen: esto es una cosa, y aunque esté hablando de lo mismo, otra parábola, dicen no, otra visión, dicen no, esto es otra cosa. Luego dice: las visiones siempre se mencionan como tales, como dice 2 Corintios 12:1. Y veamos uno más: las parábolas son comparaciones que se emplean para ilustrar temas y se deben explicar de la misma manera que las figuras, mediante el tema y la Biblia. Y digamos uno más: si una palabra tiene sentido tal como está y no viola las simples leyes de la naturaleza, debe entenderse literalmente, sino figurativamente. Me llama la atención estas reglas. Así es, y sabe que esto es bien importante, aunque no hemos tenido el tiempo para expandirnos en estas reglas y leer los textos bíblicos, pero ¿qué es lo que está diciendo en síntesis? Que un texto de la Biblia, una visión de la Biblia, una parábola de la Biblia, se entiende con lo que la Biblia dice sobre ese mismo tema, sobre esa misma palabra, en otros lugares en la Biblia. Allí yo obtengo el significado, porque veamos otra ilustración que de hecho menciona el autor de la lección. Por ejemplo, es parecida a la que usted mencionó, que alguien va al libro de Daniel y ve ahí, por ejemplo, la visión del oso en Daniel 7. Sí. Entonces, hoy, modernamente, hay una nación que es representada por el oso. Todo el mundo sabe que es Rusia, hoy que se habla mucho. Y sabe, ¿qué tal que alguien va a la Biblia y dice: el oso es Rusia? Entonces ya trata de hacer calzar todo lo que está diciendo ahí Daniel 7 con el oso, que modernamente esa nación pues ha tomado ese distintivo, que es Rusia, de un oso. Entonces, totalmente estaría haciendo una interpretación errónea, fuera de base, porque le está poniendo a la Biblia. Pero no, yo quiero saber qué es el oso, qué quiere decir. Bueno, yo voy a ir a ver el contexto inmediato, voy a ir a ver qué dice, pero no solamente qué dice más arriba y más abajo de ese texto que estoy leyendo, sino que dice todo el libro y al final toda la Biblia. O sea, noten, estudiar la Biblia es un trabajo serio, es un trabajo diligente, y en vez de ver trilogías ahí de otras cosas de Hollywood, yo creo que mejor deberíamos gastar nuestras neuronas, nuestras células cerebrales estudiando la palabra de Dios. Por eso hace mucho tiempo quedó ya en el olvido
cuando alguien ignorantemente, un ignorante, creía que los ignorantes eran los que estudiaban la Biblia y los religiosos, y se veía de menos al que estudiaba la Biblia, cuando en realidad el estudio de la palabra de Dios demanda gran concentración, demanda una gran aptitud. Sí. Pero por supuesto, uno de los principios que se mencionaba allí es que la Escritura es la palabra de Dios y Dios está dispuesto a revelar ese mensaje y ese contenido para nosotros, y en cada época, cada generación, cada cultura, cada persona puede beneficiarse de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, amén, basado en eso que nosotros vamos a estar viendo a partir de la siguiente semana, vamos a comenzar con Génesis, como las historias de la Biblia, y es que esto es sorprendente, es correcto, cómo está todo tan conectado que aún una historia de la Biblia no solamente es una historia que yo tengo que ver aislada. Por ejemplo, que David luchó contra Goliat, ¿verdad?, y venció al gigante. Yo lo veo de esa manera. Nada más, bueno, Dios lo ayudó y le dio el poder, y eso está bien. Pero si yo me quedo hasta allí, he fallado en ver cómo esa historia me está hablando, por ejemplo, del gran conflicto entre el bien y el mal, y cómo David es un símbolo de Jesús, quien por su victoria me da también la victoria a mí y a todas las personas. Veamos entonces que ahora ya no vemos algo desconectado. Es una historia muy linda. Ok, Dios le ayudó y le dio fuerza, y David y el pueblo de Israel venció y ya. No, sino que yo lo conecto al mensaje total de las Sagradas Escrituras. Vuelvo a repetir, en ese sentido, hermano Gerson, todavía hay mucho por descubrir, muchas conexiones. Yo creo que aún los problemas que enfrentamos como individuos, como país, pero especialmente a veces como iglesia, en ciertos temas que no nos ponemos de acuerdo, todas las claves están ahí en la Biblia, solo que todavía no las hemos visto. Necesitamos que la ciencia aumente. Yo creo que todas las respuestas están en la palabra de nuestro Dios, y por eso no acepto respuesta de alguien que cree que ya tiene solución a un problema, pero es simplemente su posición, pero no ha visto todo el cuadro completo. Y precisamente eso es lo que, con la ayuda de Dios, pretendemos. No es que vamos a ver y decir ya conocemos toda la Biblia en este trimestre, no, sino ver los principios que nos pueden ayudar para que Dios vaya revelando nuevas verdades. Y para que disfrutemos lo que decía William Miller, de hecho, del Festival de la Razón, que es la Biblia, porque eso es un maravilloso el estudio que vamos a tener. Al final, la última regla era la regla más importante de todas, es debemos tener fe. La fe y la oración van juntos en el estudio de la palabra. Y para finalizar, pastor, porque yo sé que a veces se nos pueden leer estos temas dan para hablar mucho, pero sí me gustaría una nota de advertencia con algo que nos puede pasar a todos, por lo que ya hemos comentado. ¿Cómo podemos cuidarnos de no sacar de contexto la Biblia? ¿Cómo debemos tener cuidado con eso? Y que esto nos sirva de advertencia para no ser muy rápidos a la hora de sacar nuestras conclusiones si no lo hemos afirmado en la palabra. Precisamente, hermano Gerson, es lo que hemos estado mencionando, no ver un texto aislado, porque hay palabras, y a veces a mí alguien me dice, aquí dice eso, sí, ahí dice, no hay problema, ahí lo dice, yo no puedo negar. Si ahí está diciendo una frase, la está diciendo. Pero ahora veamos cómo se usa esta frase en otros lugares. Veamos si existe o es frase única. A veces hay palabras que son únicas y solo ese autor las usa. Y a veces se viene a descubrir el significado real de esa palabra con la arqueología. Como, bueno, hay que ir también cómo se usaba esa palabra. Yo, por ejemplo, he mencionado la palabra evangelio. Pensamos, esa palabra es divina y cayó del cielo. La palabra evangelio la usaban en Roma para hablar de la buena nueva que el César, ahora el César era un título real, había un nuevo gobernante, y ese era el evangelio. Dios usa esa palabra, inspira a los autores de las Escrituras y a la iglesia cristiana para usar esa palabra y hablar, no, mira, hay un rey mejor que ya vino, es Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, realmente no nos vamos a equivocar, como usted menciona, y ver solo ahí, sino tenemos que ver todo el uso. Precisamente esto nos ayudará para no enfrascarnos. No es que aquí dice que
que alguien que estaba muerto habló con alguien que está vivo y me quedo ahí, pero no veo todo el contexto de la historia y más de las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, que también van en conjunto. Y al final uno se da cuenta, hermano Gerson, que la Biblia tiene un mensaje consistente, Sí. un mensaje único y que no está reservado solo para aquellos, bueno, que fueron a estudiar un doctorado en una universidad prestigiosa, sino para con la oración y la fe. El Espíritu Santo va guiando y aunque tal vez no lo podamos explicar con las palabras que lo explicaría un doctor de una universidad prestigiosa, pero podemos llegar a la misma conclusión. Amén. Por el magisterio del Espíritu Santo, o sea, el maestro es el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y queremos que ore por nosotros por eso, para que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes cada vez que abrimos las páginas de este maravilloso libro. Amén. Padre, gracias te damos nuevamente, Señor, porque tú deseas que seamos estudiantes de tu palabra para que nada ni nadie nos mueva. Sabemos que en estos últimos días habrán señales, milagros, prodigios mentirosos, habrá enseñanzas falsas, profetas falsos, falsos mesías. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe esté fundamentada firmemente en tu palabra y podamos poner nuestros pies siempre en la senda segura. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.